Muy buenas noches una vez más. Muchísimas gracias por estar participando de esta conferencia, el tercer día del Seminario del Principio Divino. Y las últimas conferencias, como ustedes ven aquí abajo, día 24, vamos a compartir dos conferencias que son muy interesantes: los paralelos históricos y la segunda venida de Cristo. O sea, son conferencias realmente muy significativas que nos van a mostrar, en el fondo, que la historia, la primera conferencia, los paralelos históricos, que la historia tiene un sentido, o sea, va hacia una dirección muy específica. Como vimos en la última conferencia, el propósito de toda la historia es preparar el fundamento para enviar al Mesías. Eso es lo que Dios está anhelando, enviar lo antes posible. Fue lo que Dios quiso con Jesús. Vimos nosotros en la conferencia anterior la misión de Jesús. Entonces, en esta época también vamos a analizar, por lo tanto, la historia, cómo se mueve la historia. Y recientemente estaba averiguando sobre Arnold Toynbee, que fue un historiador inglés que descubrió ciertos principios, ciclos que se van repitiendo en la historia. Entonces, muy interesante que él descubrió que hay situaciones, paralelismos en la historia muy semejantes, a pesar de que fueron historias con personajes diferentes, pero muy parecidos en cuanto a los hechos que sucedieron, pero en épocas diferentes. Eso es lo que nosotros vamos a analizar ahora. Entonces vamos a comenzar. La conferencia que vamos a compartir ahora es sobre los paralelos históricos. Los paralelos históricos tienen como principio fundamental el fundamento que Dios necesita preparar para enviar al Mesías. La meta providencial de la historia después de la caída del hombre y la mujer es preparar un fundamento para la llegada del Mesías como el nuevo Adán. Ese es el deseo fundamental que Dios desea a través de la historia. Preparar la base, como dijimos, a través de la cual Dios pueda enviar al Mesías en un ambiente donde el Mesías esté protegido y pueda eventualmente realizar su misión, que es salvar al mundo entero. El Mesías no viene solamente para un pueblo pequeño, sino que viene para el mundo entero. Veamos aquí tres análisis muy interesantes. Cuando examinamos el curso de la historia humana, encontramos a menudo que un cierto periodo histórico similar al de una era pasada se repite en eras posteriores, aunque pueda haber alguna diferencia en el grado y el alcance. Los historiadores, como les acabé de mencionar, uno de ellos es Arnold Toynbee, que encontró esta similitud en varias eras diferentes. Al ver tales fenómenos, dicen que la historia progresa en una espiral de modelos idénticos, que se repiten. Sin embargo, nunca han conocido la causa, ¿no? La causa de por qué esto sucede, nunca la han podido descubrir. Antiguamente existía una área de la historia que se llamaba la filosofía de la historia, que analizaba de un punto de vista más teológico el hecho de que la historia posiblemente pueda ser guiada por un ser superior, por Dios, pero eso salió, ya no se estudia de esa forma, sino que se analiza más empíricamente, ¿no? De una forma más concreta, no tan mística. Todos los hechos que han ocurrido en el curso del cumplimiento del propósito de la providencia de la restauración de Dios han formado la historia humana. Todas las cosas que han sucedido a lo largo de la historia, especialmente cuando Dios ha ido trabajando con un país en particular, ese país ha generado un flujo de acontecimientos que se tornan el centro de la historia. Por lo tanto, si nosotros miramos alrededor de la historia que generó esta nación o esta cultura, podemos decir que el resto de las naciones tienen su propia historia periférica. Pero Dios trabajó a través de una familia, un clan, una sociedad, una nación
y creó a través de esa nación un flujo histórico, ¿no?, que en cierta forma influenció el resto de las naciones periféricas. Entonces es el curso de la providencia de Dios. Sin embargo, cuando una cierta figura central que está recorriendo el curso providencial fracasa en cumplir su parte de responsabilidad, la era de la providencia centrada en esta persona llega a su fin. Entonces la historia, tal cual como analizó Arnold Toynbee también, este historiador inglés, aparecen figuras importantes, son minoritarias generalmente, tienen una idea, se produce una idea nueva a través de la cual el grupo se une, se genera una nación inclusive con poderío, luego viene el declino por algún fracaso, por alguna situación que acontece en ese grupo, en esa nación, viene un declinio, y finalmente se destruye y se vuelve a comenzar de nuevo. Siempre fue así ese ciclo histórico. Entonces la era providencial centrada en esta persona, ¿no?, cuando fracasa en su responsabilidad, que es lo que vamos a ver, la historia se corta y se comienza de nuevo. Así se van generando bloques históricos. No obstante, ya que la predestinación divina de la voluntad es absoluta, Dios establece a otra persona en lugar de la primera y establece una nueva era para restaurar por indemnización el fundamento para recibir al Mesías. Ya que esta nueva era es para la restauración por indemnización del curso histórico de la era anterior, es necesario que se repita el mismo curso y así se forma un paralelo histórico. Entonces tenemos una historia en particular para recibir al Mesías, suceden situaciones donde se fracasa en recibir al Mesías o la figura central dentro de ese grupo fracasa, entonces Dios tiene que descartar esta historia o este grupo y levantar otro líder, crear nuevamente otra historia que restaure la historia anterior. Entonces vean ustedes cómo se van formando grupos de historia o de naciones o de situaciones a lo largo de la historia. Ese, digamos, es el principio dinámico que tiene la historia humana. Figuras centrales que Dios establece para formar un fundamento nacional, para recibir al Mesías. Cuando cumplen, avanza. Cuando fracasan, se pierde ese fundamento y se reconstruye todo de nuevo, repitiendo lo anterior, ¿no? Y esperando que la nueva figura central cumpla su responsabilidad para avanzar y crear el fundamento para recibir al Mesías. Entonces veamos, los periodos históricos que vamos a analizar son dos. Vamos a analizar, fíjense ustedes que aquí hay 6 bloques históricos muy interesantes que están separados por circunstancias diferentes cada una, comenzando desde el momento que Dios comenzó a trabajar con el pueblo de Israel, ya como un pequeño grupo en la época de Abraham, Isaac y Jacob, entrando en Egipto hasta la llegada de Jesús. Hay 6 bloques separados por, internamente, se desarrollaron de forma diferente, por eso están separados por años y por bloques. Esos años corresponden a una fecha determinada por la providencia de la restauración, que lo vamos a ver en otra oportunidad, porque tiene una lógica estos números que ustedes ven ahí. Por ejemplo, la esclavitud de Egipto, 400 años, los jueces, 400 años, el Reino Unido, 120 años, el reino dividido, 400. Eso lo vamos a ver en otra oportunidad, el origen de estos números. Entonces vamos a analizar la similitud, en primer lugar, bien superficialmente, la composición de cada bloque, dónde se fracasó y cómo se comenzó de nuevo, y lo vamos a comparar con el segundo bloque que se estableció desde la época del cristianismo, desde el cristianismo hasta nuestros días. Y fíjense ustedes, vean ahí la similitud en cuanto a las fechas. Entonces, esto tiene una semejanza. El bloque de arriba es semejante al bloque de abajo porque todo el bloque de abajo, casi de 2000 años, restauró el fundamento de arriba que se perdió cuando Jesús fue crucificado. Vamos a ver eso en detalle. Analicemos cada bloque para comparar cómo es semejante el uno con el otro y ver de que el propósito de la historia fue siempre poder crear un fundamento sólido para poder enviar al Mesías a un lugar protegido. Vamos a analizar este primer bloque que ustedes ven aquí, la esclavitud de Egipto.
Vamos a analizar cada uno de ellos hasta llegar a la venida de Jesús, qué sucedió aquí, y luego vamos a analizar cómo Dios tiene que repetir todo de nuevo, imitando las mismas circunstancias que arriba. Vamos a analizar esto, como les dije, bien, de forma bien superficial. No podemos entrar en muchos detalles, sino el tiempo no nos da. Por ejemplo, la característica de este primer bloque, la esclavitud de Egipto, tenía la siguiente característica. Aquí entró Abraham, Isaac y Jacob. Sería Isaac con su hijo Jacob y sus hijos, sus 12 hijos, entraron en Egipto para buscar comida y se quedaron allá en Egipto durante 400 años esclavos. Dentro de Egipto ellos mantenían una tradición que era, como ven aquí ustedes abajo en este bloque, guardar el sábado, practicar la circuncisión, ofrecer su sacrificio a Dios. Después de 400 años aparece Moisés, vean arriba, aparece Moisés. Entonces ahí termina este periodo de esclavitud en Egipto y comienza una nueva era. Cuando ellos siguen a Moisés, cuando este grupo de 600.000 israelitas sale de Egipto después de 400 años, lo que los mantiene unidos como pueblo es la ley mosaica. Entonces aquí se genera una nueva historia, un nuevo periodo del pueblo de Israel, donde los israelitas comienzan a organizarse como nación y Moisés comienza a organizar al pueblo a través de jueces, los cuales tienen diferentes obligaciones como jueces, para solucionar problemas internos dentro de la comunidad, y se establece un sistema feudal donde cada familia tiene un pedazo de tierra, la trabaja, contribuye con lo que produce para la totalidad, y así se mantiene un sistema feudal. Y durante este transcurso, en este periodo de los jueces, lo que ellos tienen como centro de fe es el tabernáculo, ¿no? Donde ellos iban a hacer oración y hacer sus ofrendas. Entonces esta era la característica de este periodo. ¿Qué había aquí en esta época del pueblo de Israel? Que estaban todos divididos todavía. No había un líder central, sino que había muchos jueces. Eran 12 tribus con miles y miles de judíos, y habían 12 jueces representando a cada tribu. Entonces, lo que Dios está comenzando a hacer ahora es organizar al pueblo de Israel para que puedan unificarse. Entonces, comienza a partir del momento en que Samuel, vean ustedes arriba, aquí arriba, dice Samuel y Saúl. El profeta Samuel recibe la inspiración de Dios para ungir al rey Saúl como el primer rey de Israel. Entonces, por primera vez el pueblo de Israel ahora no está liderado solamente por diferentes jueces, sino que tiene su rey. Es decir, el reino ahora está centralizado en un hombre que representa a Dios en la tierra, en el fondo. Entonces la gente respeta a Saúl y lo obedece y le sigue. Entonces esta es una época muy, muy importante. Aquí hay que recalcar un punto importante. Cuando se establece el Reino Unido, Dios quería que el Mesías, Jesús, pudiera nacer en este periodo de la historia de Israel. Esta fue la época más grandiosa de Israel. Fue el único momento más espectacular donde a través de Saúl, David y Salomón, vean ustedes aquí abajo en el gráfico, en la época de Salomón, la riqueza que alcanzó Israel fue tremenda. Inclusive era famoso Salomón por su sabiduría. Dice que los reyes de los otros imperios venían en caravana para consultarse, ¿no? Para preguntarle a Salomón sobre sus dudas de algunas cosas, y Salomón gozaba de ese tipo de prestigio. Entonces la época del Reino Unido fue la época donde Dios, como hemos dicho en las conferencias, por fin pudo preparar un fundamento sólido de fe y sustancia para recibir al Mesías. Pero ¿qué sucedió? La riqueza, el exceso de riqueza, el exceso de orgullo, comenzando por Saúl, fue arrastrándose para abajo un sentimiento de orgullo, de pasiones descontroladas. Dios le dijo a Saúl, el primer rey le dijo a Saúl, tienes que conquistar las tierras, pero no tienes que dejar nada vivo. Y Saúl mató
a todos, pero dejó a las mujeres vivas y las dejó como cautivas, como prostitutas, como concubinas, y aceptó todo lo que ellas tenían. ¿Qué tenían ellas? Tradiciones diferentes, tenían una cultura diferente. Entonces eso, a partir de Saúl, comenzó a entrar en la cultura israelita y finalmente terminó contaminando y dando su fruto con Salomón. Salomón tuvo más de 1000 mujeres, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, o 300 concubinas y 700 esposas, no sé, no recuerdo exactamente en este momento, pero eso es absurdo, absurdo. Están los poemas de Salomón hacia la sexualidad. En fin, Dios no pudo trabajar, si ustedes van siguiendo bien el hilo de lo que hemos venido haciendo, Dios no pudo finalmente enviar al Mesías en esta época de la historia, porque el fundamento para recibir al Mesías no era puro, ¿no? Había mucha impureza y Satanás podía dominar fácilmente. Si viniese el Mesías, podía dominar al Mesías, destruirlo, si lo enviase. Entonces, ¿qué Dios hace? Dios separa el reino en dos. Dios permite que este reino sea dividido para que ellos aprendan, para que reflexionen. Ellos no reflexionan, a pesar de que Dios divide el reino en el reino del norte y del sur, no reflexionan, no se arrepienten. Por lo tanto, Dios permite de que este reino dividido sea invadido y llevado cautivo. Entonces, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade Israel y saca a todos los reyes, todos los príncipes, se los lleva a Babilonia esclavos. Y destruye todos los templos, todo lo que tenían los israelitas lo destruye, y ellos pierden su identidad. Ellos estuvieron, vean aquí ustedes en el gráfico, ellos estuvieron 70 años cautivos. En esos 70 años el pueblo de Israel clamó a Dios para que los perdonara, y finalmente Dios escucha el clamor de Israel e inspira al rey Ciro de Persia para que invada Babilonia y libere a los israelitas. Entonces los israelitas son liberados y ellos demoran 140 años en retornar a su tierra. En 140 años ellos retornan a su tierra y reconstruyen el templo, y ahora sí, con un corazón sincero, después de todo lo que sufrieron, ellos oran a Dios para que por favor vuelva a perdonarlos y que por favor envíe al Mesías. Entonces Dios manda al último profeta, como ven aquí arriba ustedes, el último profeta, Malaquías, fue el último profeta de la Biblia, no hay otro profeta, es el último del Antiguo Testamento. Él, simplemente en sus 3 páginas que tenemos en la Biblia, exhorta al pueblo de Israel sobre la importancia de prepararse para la venida de Cristo. Cuando viene Cristo, ¿no?, hay una preparación tremenda a nivel mundial, como ustedes pueden ver ahí, en la época que Jesús, en esos 400 años hasta la llegada de Jesús, desde Malaquías hasta que aparece Jesús, Dios hace una preparación mundial para recibir al Mesías. Por ejemplo, aparece Buda 500 años antes, Sócrates 470 años antes, Confucio 500 años antes. Hay un fundamento tremendo en filosofía, ¿no?, en ética, en la moral. También Roma tenía un fundamento tremendo. Roma había conquistado, incluso pasaba para África, y tenía un dominio inmenso. La marítima romana era muy famosa, los romanos dominaban mucho la parte marítima. Entonces, si Jesús hubiera sido recibido por Israel, naturalmente, junto con Juan Bautista y todo el pueblo judío, hubieran, con su capacidad oratoria de Jesús, con su elocuencia, con su sabiduría, habría llevado una nueva verdad para los romanos, para la gente, y habría entonces conquistado Roma, ¿no? Vean ustedes aquí el tremendo fundamento que había. Tenemos acá el Coliseo Romano, todas estas obras maravillosas que nosotros vimos en Roma cuando estuvimos allá visitando Italia. Como dicen, todos los caminos llevan a Roma. Había una red de caminos que siempre llevaban a Roma. Había una biblioteca que se llamaba la Biblioteca de Alejandría. En fin, un fundamento enorme. Pero ¿qué pasó cuando vino el Mesías? ¿Qué pasó cuando Cristo vino? Ya nosotros vimos en la conferencia, lamentablemente, vean ustedes acá, después de haber perdido esta oportunidad en la época del Reino Unido, Dios recomienza todo de nuevo y prepara el fundamento otra vez después de estos 3 periodos nuevamente,
y en total, después de 1930 años, envía al Mesías para que el pueblo de Israel lo reciba. Ya vimos esta conferencia, lamentablemente el Mesías Jesús no fue recibido, y todo este fundamento que ustedes ven ahí, de 1300 años, fue perdido. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer entonces para poder remediar esta situación? Veamos, leamos este trechito aquí abajo. Dice: ya que la predestinación divina de la voluntad es absoluta, Dios establece a otra persona en lugar de la primera y establece una nueva era para restaurar por indemnización el fundamento para recibir al Mesías, ya que esta nueva era es para la restauración por indemnización del curso histórico de la era anterior. Es necesario que se repita el mismo curso y así se forma un paralelo histórico. Entonces Dios debe repetir todo de nuevo. Todo lo que se hizo mal debe ser ahora repetido de nuevo y restaurado. Entonces veamos cómo Dios restauró esto. Mire, Dios comenzó, vean ustedes aquí esta flechita que indica el paralelo histórico similar con el paralelo anterior. Entonces aquí comenzó con el judaísmo, aquí comienza con el cristianismo. Los cristianos también, al igual que los judíos, pasaron 400 años de esclavitud, no de esclavitud, pero de persecución bajo el Imperio Romano. Entonces ellos también practicaban la circuncisión, el sacrificio, ellos tenían rituales para no perder su fe. Luego, en la época de San Agustín, entonces, en el año 392, se reconoce el cristianismo como la religión del Estado del Imperio Romano. Por lo tanto, se comienza una nueva época donde el cristianismo, que se había expandido en esos 400 años, comienza a ser centralizado, comienza a ser organizado a través de los patriarcas, que eran como papas. Un patriarca en cada región donde habían grupos cristianos se organizaba, era un tipo de juez, era un tipo de rey, era un tipo de sumo sacerdote, pero todavía aquí no vemos una centralización, que es lo que Dios siempre busca, establecer un centro unificado, como fue aquí arriba, vean ustedes, en el Reino Unido. Entonces aquí todavía están divididos y Dios necesita ir reorganizando el cristianismo para que se torne una fuerza unificada. Es por eso que ya cuando el Papa León III, vean ustedes la similitud arriba con Samuel cuando unge al profeta, al rey Saúl, aquí el Papa León III unge a Carlomagno como el primer rey cristiano, y comienza ahí una nueva era, que es la era del reino cristiano unido. Es decir, todas las diferentes iglesias, Antioquía, Constantinopla, de Jerusalén, etcétera, todas las iglesias grandes se unificaron ahora, centralizadas en un solo rey. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Hubo conflicto, al igual que hubo conflicto en la época del Reino Unido, aquí también el reino cristiano tuvo conflicto, hubieron intereses, hubieron disputas entre los hijos y nietos de Carlomagno por el poder, puntos de vista diferentes, y el reino que debería estar unido, el reino cristiano, se dividió y comenzó la corrupción a invadir también a este Reino Unido, semejante a lo que sucedió aquí arriba. Vean ustedes cómo la historia y la actitud de la gente constantemente se repite, no hay caso. Parece que la gente no entiende. Entonces volvió nuevamente a suceder la corrupción en este periodo de la historia y Dios no pudo enviar al Mesías. Siempre recordemos que el propósito de preparar un fundamento para recibir el Mesías es para recibir al Mesías. Entonces aquí el Mesías debería haber llegado, la segunda venida del Mesías, ya que la primera no funcionó en la época de Jesús, fue crucificado. Aquí, en este segundo bloque, en el Reino Unido, el Reino Unido cristiano, Dios quería también enviar al Mesías. El Señor de la segunda venida debería haber llegado en esta época. ¿Qué sucedió entonces? ¿Cómo Dios puede purificar un ambiente que sea contaminado? Bueno, Dios permite que el reino sea dividido cuando Francia no invade Roma, o no invade, sino que se toma el control y quita el papado de Roma y lo traslada para Aviñón, para Francia. Entonces, Roma, que era el centro del cristianismo, quedó sin papado, sin papa. Y
al igual que en la época del reino dividido, en Israel, cuando dividió el reino de Israel en dos, Dios esperaba que ellos se arrepintiesen y que reflexionasen, no se arrepintieron. De la misma forma, en la época del reino dividido, en vez de arrepentirse, de reflexionar profundamente en la fe, ellos se contaminaron más todavía. En esta época del reino dividido, nosotros vemos que habían inclusive papas mujeres, papisas, habían papas mujeres que se disfrazaban de papa de hombre, la papisa Juana. Si no me equivoco, Juana, el nombre de la papisa, que la descubrieron orinando, sentada. Por eso descubrieron que era una papisa mujer. Habían 3 o 4 papas diferentes, es decir, una confusión en la fe inmensa. Por lo tanto, este reino dividido, Dios permite que sea cautivo, que sea llevado finalmente al cautiverio y trasladado a Aviñón. También ellos estuvieron 70 años cautivos, y después de 70 años, entonces el reino o el papado es de nuevo devuelto a Roma y se restituye otra vez el fundamento. Entonces vean ustedes las fechas, ¿no? Después de que el papado es devuelto a Roma y comienza una nueva etapa, aquí faltó arriba, aquí arriba en esta parte, déjenme marcar aquí con la flecha, aquí, una vez que ya el papado se restituye, aquí apareció Malaquías, aquí aparece Martín Lutero, que fue también un reformador. Él, con sus famosas reformas y su tesis, sus 99 tesis, él escribe en una iglesia, en su parroquia, en su zona de evangelización, da testimonio a través de estas 99 tesis de puntos que debería cambiar la Iglesia Católica o la fe católica. Entonces ahí comienza la reforma protestante. A partir de ahí se enciende un sentimiento de renacimiento, ¿no? Comienza un renacimiento espiritual. Y de esa forma entonces el cristianismo por primera vez comienza a expandirse al mundo entero. Por ejemplo, se traduce la Biblia para varios idiomas. Vean ustedes acá, en este cuadrito, se traduce la Biblia, comienza el Renacimiento, comienza la Revolución Industrial también, es decir, la industria se comienza a desarrollar. Hay una serie de avances que suceden desde el año 1517 en adelante. Entonces, ya estamos hablando aquí que la preparación para el Señor de la segunda venida no es simplemente para una nación, sino que es para el mundo entero. El Mesías ya, la noticia de la llegada del Mesías, la segunda venida del Mesías, ya no es una noticia que se sabía solamente en un pueblo como en Israel. Aquí arriba estamos hablando de que Dios preparó simplemente a un pueblo de Israel primero, a un pueblito, a una nación, para recibir al Mesías, y luego esa noticia se regaría al mundo entero. Pero ahora, en este periodo de la historia, estamos hablando de que el fundamento que Dios preparó es un fundamento para recibir al Mesías a nivel mundial. Entonces Dios está preparando a nivel mundial este fundamento para que toda la gente sepa que el Mesías, el Señor de la segunda venida, está llegando, ¿no? Los últimos días está llegando el Mesías. Entonces vean ustedes lo interesante que es ver esta semejanza que existe entre estos dos paralelos. Si nosotros analizamos de esta forma, y si hay, por ejemplo, si hubiera algún estudioso, si hubiera alguna persona que estudie la historia, puede estudiarla. Esto se puede estudiar y se puede ver la diferencia que existe entre estos dos ciclos históricos. Se puede estudiar en detalle inclusive, porque hay muchos personajes aquí que son semejantes inclusive en su historia, muy parecidos. Entonces vean ustedes, hagamos el siguiente cálculo. Si Dios se demoró 1930 años en enviar al Mesías Jesús, contando todas estas situaciones de fracaso, cuando Dios aquí por fin pudo tener un fundamento para enviar al Mesías, y comenzando todo de nuevo, en total 1930 años después apareció el Mesías, y luego Dios tuvo que replicar todo de nuevo, solamente que aquí hay una diferencia de cuántos años.
hay una diferencia, aquí hay una resta. Si nosotros restamos 1930, que es la suma de esta columna, y le restamos, para ver la diferencia de esta otra columna, que son la época actual, comenzando de la era de Cristo hasta nuestros días, 1917 en total, simplemente la historia tiene una diferencia de 13 años. Es decir, hay 13 años, es algo muy absoluto realmente, que Dios estuvo trabajando y guiando la historia con una finalidad muy clara, que es enviar al Mesías. Entonces, ¿qué podemos decir? Si realmente entre el año 1917 y 1930 el Mesías debería haber llegado, ¿dónde está? ¿Qué sucedió? En el año 1920, muchas iglesias importantes, como por ejemplo los Testimonios de Jehová, ellos recibieron muchas revelaciones de que el Mesías vendría en esa época, en 1920. Y hay por ahí folletos muy interesantes donde ellos distribuyeron estos panfletos anunciando la venida inminente del Mesías en esa época. Ellos entendieron la venida del Mesías en las nubes del cielo. Eso es lo que vamos a ver en esta conferencia siguiente. ¿De qué forma entonces el Mesías debe venir en esta segunda venida? 3 preguntas importantes. ¿Cómo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Bueno, ya tenemos la fecha entre el año 1930 y 1917, considerando esta pequeña diferencia de 13 años en los dos paralelos. Y también ¿dónde? ¿Dónde? ¿Será que Israel va a ser la nación que va a recibir al Mesías nuevamente? Recuerden que el Mesías, sus últimas palabras fue, vuelvo pronto. Entonces, esa es de una forma muy express, ¿no? Muy superficial, los paralelos históricos. Ahora voy a salir de acá y me gustaría que ustedes que están ahí pudieran compartir algo, si les ha llegado algún contenido interesante que les ha parecido. Adelante. Adelante, jóvenes. Los jóvenes que están ahí. ¿Eh? Yo quiero hablar. Adelante, Sara. Muy buena. Lo que tengo que decir es muy interesante cómo se va explicando los ciclos de la historia y los periodos, cómo va avanzando. Eso, yo al comienzo cuando escuché esta conferencia no la entendía, para ser muy sincera, pero como lo fue explicando, aunque fue muy express, como dijo Javier, fue muy bueno, se dio a entender realmente cómo fue avanzando. Así que, por lo menos en esta conferencia lo encontré muy interesante, muy bueno, muy agradecida. Muy bien, Sara. Muchas gracias. Obviamente el contenido es mucho más profundo. Esta conferencia tiene mucho contenido, es muy profunda. Entonces, simplemente tocamos los puntos muy superficialmente. Más adelante, si algún invitado quiere participar de un seminario más detallado, vamos a organizar un seminario con más tiempo, con más horas. Muy bien, entonces vamos a dar continuidad a la última conferencia, que es la segunda venida del Mesías. Con estas 3 preguntas importantes, yo voy a agregar una pregunta al final, de responder cuándo, cómo y dónde. Cuando responda esas 3 preguntas, ¿cuándo, cómo vendrá el Mesías? ¿Vendrá en las nubes? ¿Vendrá en la tierra? ¿Cómo será eso? ¿Cuándo? Ya tenemos en parte la respuesta por la conferencia que escuchamos recién. Entre el año 1917 y 1930 debería haber nacido. Ya estamos en el siglo XXI, es decir, ¿qué pasó? Y también, ¿dónde? ¿Será que Israel todavía es una nación que está en el foco de Dios como el país principal para recibir al Mesías? Eso lo vamos a ver. Y yo voy a agregar otra pregunta al final, pero no la puedo decir ahora, la puedo decir al final. Entonces al final voy a proponer otra pregunta interesante también. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Entonces mi siguiente conferencia es
la segunda venida del Mesías, la segunda venida de Cristo. Aquí yo traté de hacerlo bien básico realmente para que podamos entenderlo. Nuevamente, se necesita mucha Biblia, se necesita mucho tiempo para conversar, para abrir la mente y escuchar un punto de vista diferente de lo que podría ser la segunda venida. Siempre pensemos que podría ser. Aquí no estamos nosotros imponiendo nada a nadie, ¿no? Todos somos libres para pensar de qué forma el Cristo vendrá. Eso cada uno lo decide. Pero es importante abrir un poquito la mente para entender estos conceptos. La segunda venida de Cristo. Jesucristo, para los que no han sido cristianos nunca, para los que no les ha interesado la religión, Jesucristo prometió que volvería. Es decir, está claro para la gente cristiana que Cristo prometió volver. Si nosotros vemos aquí en Apocalipsis 22, 12, 22, 20, dice, aquí yo vengo pronto. Jesús dijo eso, yo vengo pronto, se lo dijo a Juan. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Si Jesús lo dijo, confío en que vendrá. Es decir, el hecho de que Cristo viene, por sus propias palabras, está claro que sí, Cristo viene. También, en este versículo en Mateo 10:23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, quedó muy claro. Hay muchos otros versículos que no los voy a leer todos, donde quedó muy claro que Cristo viene. A partir de esta aclaración, entonces vamos a continuar con la conferencia. La segunda venida también de Cristo es la esperanza de los cristianos. Vean ustedes por qué. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, las personas que han mantenido su fe en el Señor van a ser los primeros en ser resucitados. Hay una promesa que los cristianos están esperando de reunirse con el Señor en su segunda venida. También dice, el Señor no retarda su promesa. Vuelvo a repetir, hay una promesa de Cristo para todos los que están esperándolo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, hay una promesa de Cristo para todos los cristianos, ¿no? Por eso estamos esperando al Mesías. Vamos a responder estas tres preguntas muy importantes. ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde vendrá el Mesías? Vamos a tratar de responder la primera. ¿Se puede saber cuándo será la segunda venida? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, parece como que Jesús dijo que no. Vean lo que dice ahí. Parece como que Jesús dijo que no. Porque dice así en Mateos, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Es decir, parece como que dice que no. Pero observen ahora. Al mismo tiempo deja claro que sí es posible que Dios revele los acontecimientos importantes de la providencia. Sí es posible que los revele. En Amos 3:7 hay un versículo muy importante que dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces sí hay posibilidad de saber o tener alguna información de cuándo será este día tan importante para la humanidad como lo es la venida del Mesías. Ejemplo de donde Dios reveló eventos importantes de su providencia. Vean ustedes qué interesante. Por ejemplo, el diluvio universal fue anunciado a Noé. 120 años Noé supo que iba a suceder un diluvio y estaba construyendo el arca. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue anunciado a Abraham. Abraham inclusive conversó con Dios para que no destruya Sodoma y Gomorra. Poco antes del nacimiento de Jesús, Dios lo anunció a los que estaban en la luz. Por ejemplo, a los que estaban orando, a los que estaban esperando algo importante como María y José, la familia de Zacarías, los 3 reyes magos, el profeta Simón, la profetisa Ana, los pastores. Mucha gente espiritualmente abierta recibió esta revelación de que Cristo estaba por venir a Israel. Por lo tanto, Dios
siempre revela su secreto a sus siervos los profetas. Ciertamente al acercarse la segunda venida, Dios la revelará a los que están en la luz y preparados. Por ejemplo, en Mateo, para los que han leído este versículo muy interesante, Mateo 25, 1 del 13, habla sobre las vírgenes prudentes que podrán recibir al novio y asistir a la boda. Había una boda importante y habían 10 vírgenes. 5 de ellas llevaron su vela y también llevaron un recipiente con aceite por si acaso se prolongaba la noche esperando. Y 5 otras vírgenes llevaron solamente su vela con el aceite, pero no llevaron una reserva. Se demoró, y se les apagó la vela a las 5 mujeres insensatas que no llevaron aceite extra. Cuando se les apagó la vela, estas mujeres insensatas, estas 5 mujeres le preguntaron a las mujeres que tenían aceite, le dijeron, por favor, danos aceite para que podamos esperar al Señor aquí. Y las 5 mujeres que tenían el aceite le dijeron, no te podemos dar, porque en una de esas el novio viene y nosotros vamos a ir con él. Vayan a comprar ustedes rápido, vayan a comprar aceite. Entonces estas 5 mujeres fueron a comprar aceite, y cuando ellas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y abrió las puertas, y estas 5 mujeres sensatas entraron con sus velas encendidas. Es una metáfora, es una historia que Jesús contó para que siempre nosotros estemos atentos, orando, como dice aquí en este versículo, en Mateo 25, 1, 3, dice, velad, continúa diciendo más abajo, después que cuenta esta historia, dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando ustedes velan, cuando ustedes oran, cuando están preparadas con aceite, con oración, el aceite representa la oración, ¿no? Representa el estar esperando al Mesías. Cuando uno está en ese estado de esperar al Mesías, entonces uno va a poder recibir alguna señal del cielo para poder encontrarse con Cristo. Entonces no va a ser algo que va a suceder la segunda venida sin que alguien sepa, va a haber gente que va a saber. Entonces, cuando ya nosotros pudimos ver a través de los paralelos históricos, ya dijimos recién, entre el año 1917 y 1930, el Mesías debería haber llegado a la tierra. Es decir, Cristo, el Señor de la segunda venida, debería haber aparecido en la tierra. Si llegó en las nubes del cielo, o si nació en la tierra, eso hay que analizarlo bien, qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Se puede saber cómo será la segunda venida? ¿De qué forma? ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Bueno, ¿de qué manera volverá Cristo según la Biblia? Vean ustedes qué interesante. La Biblia menciona 2 formas. Una puede ser a través de las nubes del cielo. Cristo dice, como está escrito acá, vean ustedes en Mateo 13, 26, dice, el mismo Jesús dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con el gran poder y gloria, con gran poder y gloria. Vienen las nubes, dice Jesús. Y después en Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes. Si yo leo esto literal, bueno, Cristo en el año 1917 a 1930 debería haber venido en las nubes, pero nunca vimos a Cristo venir en las nubes. Pero muchos cristianos han interpretado que Jesús vendrá en las nubes con grandes señales y prodigios. Eso es, digamos, la gran esperanza de los cristianos. Si ustedes conversan con cualquier cristiano, él les va a decir que Cristo vendrá en las nubes del cielo, con las trompetas de los ángeles, y los muertos van a resucitar, y una serie de fenómenos extraordinarios van a ocurrir. Sin embargo, Jesús nos coloca en una situación de tener que reflexionar sobre algunas cosas que dijo, que solamente podrían suceder si Él nace en la tierra. Vean ustedes. Jesús dijo lo siguiente. Dice en Apocalipsis 12:5, le dijo a Juan, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Es decir, Cristo cuando venga va a nacer de una mujer. No está diciendo va a venir en las nubes del cielo. Vean el segundo versículo en Lucas 17:24, dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Bueno, ¿vendrá con trompeta o no vendrá con trompeta? Si viene con las trompetas de los ángeles, viene con advertencia. Solamente puede no venir con advertencia si el reino se construye chiquitito primero, comenzando con un grupito de personas, y se va expandiendo con el tiempo. Ahí sí podemos entender de que no vendrá con advertencia, sino que va a ser visible en la medida que va creciendo en la sociedad humana. Vean el siguiente, en Apocalipsis 12:5, clave este versículo, dice, pero primero, está hablando de Apocalipsis, está hablando de la segunda venida. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Si Cristo viene en las nubes del cielo con poder y gloria, ¿quién se va a atrever a perseguirlo? ¿Quién se va a atrever a hacerlo sufrir para que padezca mucho? Eso no puede ser posible si Cristo nace en la tierra. Solamente si Cristo nace en la tierra es que al comenzar un fundamento como un joven, como un hombre común y corriente, pero en esencia Cristo, solamente en esa posición es que si comienza a trabajar, a crear un fundamento, va a tener oposición y ciertamente será perseguido por la gente que se opone a él. Vean el versículo siguiente en Apocalipsis 12:5, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si Cristo viene en las nubes del cielo con poder y gloria, como dice acá en Apocalipsis 1:7, en Marcos 13:26, ¿quién va a tener duda? Si Cristo viene con trompeta de ángel, las nubes se abren y Cristo aparece con su gloria, ¿quién se va a atrever a dudar del Mesías? Entonces debemos nosotros decidir hacia dónde podemos nosotros conducir nuestra fe. Bueno, analicemos en primer lugar qué significa nubes, ya que menciona varias veces nubes. Cuando Cristo dice que vienen las nubes, analicemos qué significa nubes. Veamos este versículo que está en Marcos 13:26 que dice, vendrá en las nubes. Para la primera venida, para que ustedes sepan, para la primera venida de Jesús, también se predijo que Jesús vendría en las nubes. Vean ustedes aquí en Daniel 7:13. Dice, Daniel dijo lo siguiente, tuvo una experiencia espiritual y dijo lo siguiente, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. Daniel profetizó que el Mesías vendría en las nubes del cielo. Sin embargo, nosotros leemos en Miqueas 5:1 lo contrario. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para ser entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Hay dos profecías ahí. Miqueas, Daniel y Miqueas. Daniel dice que vendrá en las nubes y Miqueas dice que vendrá en Belén, que nacerá en Belén, en Judá. ¿Cuál se realizó de las dos? Cristo vino como un hombre en Belén y creció como un niño, se tornó adolescente y adulto. Entonces, ¿qué significa nube? Nube es una metáfora. Nube es una metáfora. Nube simboliza gente. Vean ustedes aquí, gente purificada. Vean ustedes aquí al ladito. Vean ustedes aquí al lado, en Hebreos 12:1 dice, para que ustedes tengan una idea de cómo la Biblia utiliza metáforas, dice, tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Nube significa gente. Gente. Y nube, venir en las nubes del cielo, significa que Cristo viene como un hombre de carne y hueso, rodeado de personas como testigos. Y agua en la Biblia siempre se refiere a algo más degradado, ¿no? La nube siempre está purificada, el agua está sucia. Cuando el agua se calienta y se evapora, se purifica. Entonces el agua, mire lo que dice aquí al lado en Apocalipsis 17:15, vean ustedes acá, Apocalipsis 17:15, vean a lo que se refiere como agua, la Biblia. Dice, me dijo también, las aguas
que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, naciones y lenguas. Es decir, las aguas están asociadas con este mundo de pecado, donde la ramera se sienta, son pueblos, son muchedumbres. Esa es la metáfora. Que Cristo viene en las nubes significa que Cristo en esta segunda venida vendrá en la carne, vendrá con gente que le va a rodear como testigos y va a partir de ahí comenzar su fundamento. ¿Se puede saber dónde? Vamos a ver si se puede saber dónde. Tenemos una parábola muy interesante que es la parábola de los viñadores, donde se menciona muy claramente que el pueblo de Israel no va a ser la nación que va a tener ese privilegio de por segunda vez tener la oportunidad de recibir al Mesías cuando venga. Eso quedó muy claro. Inclusive después ustedes pueden leer esto en Mateo 21, 33, 34. Entonces Jesús, voy a leer esta última parte, dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Es una parábola que simboliza al pueblo de Israel, los labradores malvados que mataron al enviado por el dueño y que mataron al hijo del dueño, representa al pueblo de Israel. Y Jesús le dijo entonces, ¿qué hará el dueño de la viña? Y dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca sus frutos. Entonces, aquí dejó muy claro Jesucristo, al poco tiempo, digamos, el tiempo que le restaba en este mundo físico, Jesús dejó muy claro de que lamentablemente el pueblo de Israel, que fue preparado durante tanto tiempo, al no haber reconocido al Mesías, perdió el fundamento para recibirlo. Por lo tanto, en la segunda venida de Cristo, cuando suceda, no va a ser el pueblo de Israel quien lo va a recibir. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Dónde volverá? Si no es Israel, ¿dónde volverá Cristo? Según la Biblia, en Apocalipsis 7:2 dice lo siguiente, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Eso está en Apocalipsis 7:2. Si nosotros miramos hacia Oriente, ¿no? Siempre pensemos que esto lo está diciendo Jesús a Juan, en esta revelación que tuvo. Jesús le dijo dónde viene el sol. Primero habían 4 ángeles que vinieron para castigar la tierra, y luego vino este ángel con el sello de Dios vivo y les dijo, deténganse. ¿No? Deténganse, es decir, venía con la autoridad del cielo. Este ángel representaba al Mesías en la segunda venida. ¿Dónde venía? Desde Oriente. Si nosotros vemos el Oriente, en Oriente nosotros tenemos 3 naciones importantes, ¿no? Y estas naciones importantes que voy a mencionar más adelante deberían tener una calificación especial, así como la tuvo Israel, como por ejemplo, debe tener un periodo basado en un periodo de 40 o 40 años o 400 años de indemnización, de sufrimiento. Debe ser una nación de sacrificio, porque eso profundiza el corazón y el anhelo por encontrarse con el Mesías. Debe ser el objeto del corazón de Dios, es decir, haber sufrido por tornarse alguien que sirve a Dios, y sufrir por eso lo torna a uno una persona especial. Por lo tanto, la nación se torna una nación especial al sufrir durante su historia por servir a Dios. Y una nación con un buen fundamento cristiano también debe ser, que tenga un fundamento religioso cristiano y que tenga profecías mesiánicas. Veamos qué nación puede ser. Mire, en Oriente existen 3 países potenciales que podrían ser considerados potenciales para recibir al Mesías, bajo esas calificaciones que acabamos de mencionar anteriormente. Pero analicemos China. China tiene hasta el día de hoy una ideología comunista. China niega la existencia de Dios. Automáticamente descarta a China como una nación preparada para recibir al Mesías.
Si nosotros nos vamos a Japón de la época que mencionamos anteriormente, entre 1917 y 1930, Japón era una nación totalitaria y en esa época tenía colonias y también persiguió el cristianismo. Ellos tenían otro principio filosófico, entonces no tenían el cristianismo como la religión central. Por lo tanto, nos queda Corea. Corea nunca, durante sus 6.000 años de historia, nunca invadió otras naciones y posee además una historia increíble de profecías mesiánicas. Entonces Corea se torna la candidata para que el Mesías aparezca. Rápidamente voy a compartir con ustedes. Corea, por ejemplo, estuvo 40 años, desde 1905 a 1945, estuvo anexada al Imperio de Japón, y ellos no pudieron practicar su fe cristiana, hubieron muchos mártires, entonces pasaron un periodo basado en el número 40. Después vamos a ver en otro seminario por qué siempre aparece en la Biblia el número 40, qué significa 40 o 400. Entonces, esa es la primera calificación que torna a Corea una nación potencial para recibir al Mesías. Es una nación de sacrificio. La división de Corea del Norte y del Sur después de la Segunda Guerra Mundial demuestra que es una nación que en su centro representa la lucha entre el bien y el mal. Ustedes saben, Corea está dividida entre Corea del Norte y del Sur. Corea del Norte, hasta el día de hoy, es la nación más comunista que existe, la más cerrada, la más cruel, y Corea del Sur es la nación más democrática que existe. Entonces, es un lugar donde el bien y el mal se concentran. Luego, es el objeto del corazón de Dios, debido a que los coreanos fueron un pueblo muy religioso y espiritualista. Son gente que son conocidos por sus ropas blancas, ¿no? Eran conocidos por los hombres de las ropas blancas, porque el color blanco representa la pureza para el pueblo coreano. Y nunca también invadió, en toda su historia, jamás invadió otras naciones. Siempre ellos fueron invadidos. También es una nación con una fuerte base cristiana, ¿no? Ellos, en la actualidad, hay unos 13 millones de cristianos en Corea del Sur, y es un cristianismo poco, no es muy semejante al cristianismo occidental, que funciona solo los días domingos o 2 veces a la semana, y vamos a la iglesia a orar. En su propia casa los cristianos tienen un altar de oración, y a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, están orando en sus casas, ¿no? Entonces es parte de la cultura coreana la adoración y el amor a Dios y a Cristo. Entonces es una nación con un profundo fundamento cristiano. Y finalmente es una nación con profecías mesiánicas. Vean ustedes aquí, por ejemplo, este libro del Chungan-nok, de más de 500 años, que hablaba de una figura mesiánica que llegaría como guiando al pueblo coreano por un camino verdadero. Entonces, toda esta cultura coreana de tantos miles de años realmente torna a Corea una nación preparada para recibir al Mesías cuando venga. Entonces Corea es, en esta parte de la conferencia, la nación que debería recibir al Mesías. Pero estamos hablando de 1930-1917. Estamos hablando que el Mesías entonces debería haber llegado, haber nacido en la tierra entre esa fecha. Entonces hay una pregunta que yo voy a agregar aquí. Es la siguiente pregunta. ¿El Mesías en la segunda venida será el mismo Jesús? ¿Será que el mismo Cristo que estaba 2000 años atrás en Israel es el mismo que va a venir en estos días? Bueno, veamos algunos ejemplos en la Biblia. Primero, el Mesías, Adán, en primer lugar, ¿qué es lo que tenía que realizar Adán? Adán tenía que cumplir en este mundo físico 3 cosas importantes que solamente se pueden cumplir con este cuerpo físico. Primero, alcanzar la perfección. Vean ustedes acá, cumplir estas 3 grandes bendiciones que está escrito en Génesis 1:28. Lo primero, alcanzar a ser una persona madura. Eso es lo que Adán debería haber alcanzado, el primer Adán. Luego, Dios quería que Adán, junto con Eva,
ambos maduros, ambos perfectos en su corazón, deberían haber formado una familia, haber establecido una familia con hijos, haber establecido una sociedad, una nación y un mundo ideal, donde todos nosotros habríamos nacido totalmente conectados con Dios, sin pecado, sin nada que interviniera en esa relación con Dios. No habría pecado, no habría pecado. Y finalmente ellos establecerían un mundo ideal, en esta tercera bloque, donde los seres humanos crearían un mundo con una tecnología extremadamente elevada y el mundo ideal en la Tierra. Eso se realiza con el cuerpo físico. Pero vean ustedes aquí abajo, Adán finalmente cayó. Adán y Eva no pudieron cumplir esa misión y la Biblia dice que tiene que venir un segundo Adán. Está escrito en la Biblia. Jesús es el segundo Adán. ¿Por qué dice segundo Adán? Porque Jesús también tenía la misma misión. Jesús tenía que alcanzar la perfección individual. Primero, él la alcanzó. Jesucristo alcanzó la perfección, se tornó un hombre perfecto, divino, pero faltó la segunda, porque Cristo fue crucificado, fue bloqueado su camino por Satanás y no pudo realizar y continuar con la misión que es, como dijimos en la conferencia anterior, él tenía que establecer una familia, tornarse padre verdadero, tener hijos verdaderos y crear una providencia para limpiar el pecado original de toda la humanidad y guiar a la humanidad para dominar la creación con amor verdadero. Ese era el camino del Mesías. Entonces, como Jesús fue bloqueado, finalmente se traspasa. Vean ustedes aquí lo que estamos respondiendo acá en esta conferencia. Estamos hablando que el primer Adán no es el mismo segundo Adán, son dos personas diferentes. Por lo tanto, al haber ido al mundo espiritual Jesús y haber dejado su cuerpo físico en la tierra, Cristo hereda esta responsabilidad, hay una transferencia de la misión para un tercer Adán, para otra persona que viene en la posición del Mesías en esta segunda venida. En este tercer Adán debe también, al igual que el primer Adán, el segundo Adán, debe caminar su curso de vida para tornarse un hombre perfecto, para formar una familia, crear una providencia de salvación mundial, eliminando el pecado original de la gente y guiando a la humanidad hacia el reino de los cielos en la tierra y en el cielo, y también estableciendo un mundo ideal en la tierra, un mundo de paz, un mundo de soberanía verdadera, eliminando el pecado de la faz de la tierra para siempre. Entonces, por eso estamos hablando de que el Mesías, el tercer Adán, es otra persona, no es el mismo Jesús. Por todas estas calificaciones que tengo acá, esa persona nace como un nuevo Adán, como fruto del trabajo de Dios en los linajes de sus antepasados. No se trata de ser Mesías por autoproclamarse o que alguien le proclame, sino porque cumple su misión dada por Dios con éxito. Esa misión no es solo espiritual, no es solamente ser salvado espiritualmente, necesitamos ser salvados físicamente también. Entonces, debe realizar las tres bendiciones, debe completar lo que Jesús no consiguió completar debido a que fue impedido de realizar esa tarea, ser victorioso sobre el mal, ser un modelo para que todas las personas recobren el estatus de hijos verdaderos de Dios, crear un modelo de familia centrada en Dios, unir a toda la gente religiosa en el esfuerzo para establecer el reino de paz y crear una gran familia humana centrada en el amor divino. Por todas estas condiciones, el Mesías necesariamente tiene que venir en la tierra con un cuerpo físico. Y ahí podemos entender por qué Jesús dijo en Apocalipsis, es necesario que sea perseguido por esta generación. Solamente el Mesías puede ser perseguido si nace en la tierra como un niño, y va creciendo y comienza su ministerio de a poco, va a tener naturalmente persecución, va a tener gente que se va a oponer a la nueva verdad, así como Jesús tuvo tantos enemigos por la nueva verdad que él estaba proclamando en su tiempo. Entonces el Mesías también va a tener que enfrentar esa circunstancia. Entonces esa es la conferencia de la segunda venida del Mesías.
¿no? Estamos en una época que ya pasó, entonces continúa la pregunta. Si el Mesías ya vino y es otra persona, hay otra pregunta que la vamos a responder más adelante, ya les voy a anunciar, vendrá otra conferencia donde yo quiero compartir con ustedes quién es el Mesías. Este mismo libro que hemos estudiado tan sucintamente, de forma tan sucinta, no vino de una persona común y corriente. Esto que ustedes han escuchado acá, con todas estas revelaciones, si uno realmente ora y escucha lo que hemos compartido ahora en oración, va a descubrir que no es algo tan irreal realmente, tiene lógica. ¿De dónde vino entonces este conocimiento? Eso es lo que vamos a compartir en la próxima y última conferencia, más adelante ya lo voy a anunciar, sobre quién es el Mesías. ¿Quién es? Si el Mesías ya vino, debe haber un registro, debe haber algo que está haciendo, ¿no? Porque estamos hablando ya de 100 años, casi, o 90 o 100 años ya de la época en que el Mesías debería haber aparecido. Entonces eso lo vamos a compartir más adelante con ustedes para que cerremos definitivamente este seminario. Va a quedar pendiente de aquí a una semana esta última conferencia, que va a durar un poquito más, tal vez 45 minutos. Muchas gracias a todos los jóvenes que estarán o están escuchando esta conferencia o que van a escucharla. Mi nombre es Javier Sierra y si alguien quiere contactarse conmigo, mi teléfono es 97 19 07 231 y estamos dispuestos a compartir seminarios completos con cualquier persona que quiera hacer una lectura de esto que nosotros llamamos uno a uno. Vamos leyendo cada uno con la Biblia y compartiendo este mensaje importante. Muy bien, ¿alguien quiere decir algo para terminar? Hermanos y hermanas, adelante. Cecilia, ¿qué le ha parecido? ¿Pueden compartir? Muchas gracias, hermano Javier. Muy buena la conferencia, se entendió clarito, paso a paso, aunque cortito, pero yo creo que dándola a otras personas va a ser bien, van a poder entender. Sí, muy buena. Muy bien, Javier. Sí. Muchas gracias. Chonji está ahí, o alguien más. ¿Yo puedo? Adelante, Claudio. Bueno, primero felicitarte, como dice al principio, que usa la lógica y el entendimiento profundo, una conferencia excelente, muy bien desarrollada, muy bien expresada, y que ciertamente motiva para que podamos nosotros también darla a otros hijos e hijas espirituales en los cuales estamos testificando. Y realmente revivir o reavivar nuevamente el deseo de dar el principio divino, ¿no? Porque realmente eso es lo que despierta el espíritu, abre los corazones, la mente original y lo conecta con el ideal de Dios, ¿no? Dios realmente puede mostrar ahora con claridad lo que Él siempre estuvo por miles de años buscando, ¿no? El Hijo que lo represente y que con la verdad os hará libres y verdaderos. Maravillosas conferencias, te felicito. Muy bien, muchas gracias. El gran desafío ahora para la próxima es escuchar a los jóvenes, ¿ah? Importante escuchar a los jóvenes.